Marcos nota que los fariseos, los escribas, venidos de Jerusalén, es decir, no eran solamente fariseos locales que preservaban sus tradiciones, sino además están gente, entre comillas, importante respecto a sus tradiciones. ¿Para qué? Para interpelar a Jesús. Y ni siquiera a sus discípulos, quienes son los que cometen, entre comillas, también la falta. A Jesús, al Maestro. ¿Por qué tus discípulos no cumplen lo que está prescrito? ¿Por qué comen sin lavarse las manos? En efecto, según la interpretación, no la ley, la interpretación, al final de cuentas, si bien estaba respaldada por los fariseos, una rica tradición de hombres justos que cumplían al pie de la letra la ley, pero también junto a los escribas tenían la potestad de cada vez interpretar, como reglamentar, etcétera, la ley. Y entonces había un sinfín de preceptos que no eran necesariamente palabra de Dios, sino, quiero subrayar esto, interpretación humana. Y en esa interpretación humana se purifican los utensilios, las jarras del agua, se purifica las manos para comer, pero no tiene nada que ver la higiene, por si acaso, porque el descubrimiento de las bacterias es del siglo XVII, ¿no? Pasteur. Tiene que ver con el rito religioso. Y entonces notan esto en los discípulos de Jesús y le interpelan al Maestro. ¿Qué está detrás de esta, entre comillas, interpelación o acusación, Padre Luis? Un tema bien importante que Marcos nos está planteando. Es un evangelista, se dice que es el evangelista más antiguo, ¿no? Entre los sinópticos. Él quiere profundizar tal vez este tema que es entre las tradiciones de los judíos y la palabra de Dios, o sea, los mandamientos de Dios. Se hablaba también de la Torá, ¿no? Por eso acude a la lectura de Isaías, ¿no? Donde dice Jesús, ustedes no se acuerdan de cuando Isaías ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Nos enseñaba que ustedes hablaban solamente con sus labios y no así con su corazón. Entonces desde ahí ya Dios ya en el Antiguo Testamento nos venía enseñando que pues la enseñanza es ya desde el interior, ¿no? Del corazón, del alma, del espíritu. Pero sabemos muy bien que la religión, a través de su tradición, la tradición no es mala, es buena, ¿no? La tradición, porque Jesús mismo nos ha dejado la tradición de los apóstoles, todo lo que es las enseñanzas, la última cena, en la cual pues celebramos la Eucaristía, es una tradición, ¿no? Es toda una tradición que nosotros como iglesia llevamos adelante, o sea, por lo tanto la tradición no es buena, es decir, no es mala, es buena, sino, como tú ya dijiste, es la forma de interpretación como ellos lo hacen, ¿no? Tal vez lo están solamente pues viendo de esa manera, o tal vez para molestar a Jesús, pero Jesús los plantea de una manera buena, ¿no? Es decir, pues ustedes están como ya no están comprendiendo la palabra de Dios. O sea, más están fijando lo que es lo superficial, lo que es el lavado de las manos. A veces eso también interpretamos mal, ¿no? Decimos, entonces no hay que lavarse las manos, ¿no? Higiénicamente sí, hay que lavarse, ¿no? Para el bienestar, de la salud y todo. Pero ¿dónde está entonces el conflicto, la dificultad de ellos? Pues que querían hacer lo que era Jesús, ¿no? De cualquier situación. Pero también hay otra situación que es la tradición mal interpretada, ¿no? La tradición de ellos que quieren que todo pueda ser puro, que todo pueda ser impecable. Ahí está el fundamentalismo o el tradicionalismo, que la tradición es algo importante, que el tradicionalismo es algo que no es bien comprendida, no es entendida, pero ahí Jesús ya también va para que podamos comprender nosotros lo que quiere decir a través de su palabra. Para ustedes, ¿qué es bueno? ¿Es la palabra o es la tradición? Tradicionalmente, mucha gente nos dejamos llevar, ¿no? Que la tradición era lo mismo. Hasta hoy en día pasa eso, ¿no? Tradicionalmente en mi parroquia se hacía esto. Tradicionalmente no tenía que moverse, digamos, un santo ahí, ¿no? Por más que esté ahí mal ubicada, tradicionalmente de muchos años eso no podía moverse. Pero ¿cuál es el significado? ¿Cuál es la riqueza de eso? Eso es lo que trata de decirnos Jesús, ¿no? O sea,
el deseo buscar. Por eso les llama la atención. Y les dice, ¿no? Ustedes que no pueden pues comprender eso, deben comprender más bien lo que entra al ser humano no es malo, nos dice. No es malo. Lo que sale es malo. O sea, lo que sale del corazón, eso es malo. Entonces la mala interpretación, la mala intención, la intencionalidad del ser humano que sale del corazón, eso es malo. La mala interpretación. Pero lo bueno del ser humano, pues justamente nos viene diciendo, ¿no? Es todo lo que entra. Todo. No es malo, es todo. Sino lo que sale es malo, lo que sale. Entonces ahí nos viene dos cosas importantes. Lo que es la palabra de Dios, las leyes de Dios, o sea, los mandamientos de Dios contra la tradición mal interpretada del hombre, ¿no? Sin duda, el contexto es la multiplicación de los panes, un evento maravilloso, la solidaridad que es posible alimentar a todas las personas, cuantas sean en número. Después Jesús camina sobre las aguas, calma la tempestad, se pone como el Señor encima del cosmos. Y también muchos hombres, mujeres que acudían a Él para ser curados, muchos enfermos eran liberados por Jesús. Sin embargo, los fariseos no se fijan lo bien que hace Jesús, sino están pendientes de que Él tropiece. Sus discípulos no se lavan las manos. Repito, como nos dice el Padre, es una tradición ritual religiosa. No tiene que ver con la higiene, pero sí ahora comprendemos que es bueno higiénicamente lavarse las manos. Tenía que ver con eso porque básicamente se manchaban con agua las manos. Cuando tocabas un difunto, cuando la mujer estaba con su ciclo menstrual, cuando tocabas algún animal impuro, después tenías que lavarte. Pero eso, repito, era una interpretación, no tenía que ver con la ley. Pero usan esos detalles para desacreditar a Jesús. Y Jesús le responde con mucha autoridad, ¿no? Hipócritas, como dice él, ya dijo el profeta Isaías, ustedes con sus labios me honran, pero su corazón realmente está lleno de podredumbre al darse cuenta que las intenciones son malas. Y es verdad también, el otro punto que el Padre Luis trata es acerca de las tradiciones. El Papa Francisco nos dice, hay que sacudir lo viejo, hay que olvidarse de la palabra, así siempre ha sido, así siempre es. Las cosas cambian en el tiempo. Si bien la cultura nos constituye, pero la cultura es constituyente, en el tiempo va cambiando. Y hay que tener la suficiente capacidad para abrir la mente, el corazón, y entonces dar esa dinámica a la tradición, a la historia, a la cultura. Porque si no nos quedamos anquilosados, nos quedamos en el pasado, y entonces fuera de la realidad. Y ese es uno de los riesgos que también en la Iglesia tenemos que enfrentarlo. Sin embargo, quiero subrayar lo que dice el Padre Luis. Hay que olvidarse, sobre todo en las parroquias, hay que olvidarse de esa palabra, del así siempre ha sido. Podemos mejorar, podemos hacer las cosas de otra manera. Esa es la dinámica de nuestra vida. Esta respuesta, Padre Rodrigo, la respuesta de Jesús, citando para dar énfasis a su respuesta a la Escritura. Dijo ya el profeta, que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué les quiere decir con eso? Y yo creo que Jesucristo les está diciendo, bueno, un poco lo que tú has dicho también, o sea, la tradición de los judíos de lavarse las manos y demás, que todo los hacía impuros, ¿no? El tocar a un pagano los hacía impuros, todo lo que tú has citado también, etcétera. Y luego cumplir el rito de lavarse las manos para poder estar puros a la hora de comer los alimentos, de estar con la familia, de participar, etcétera. No debería ser solo un rito exterior, sino también llevarlo al interior de sus vidas, ¿no? Porque al final tú te lavas las manos, el resto del pueblo, de tu familia, etcétera, te ha visto lavar las manos y ya está puro, no pasa nada, pero y por dentro, por eso Jesús les dice hipócritas, ¿no? Con sus labios me honran, porque con su boca pueden decir, sí Señor, te bendigo, hazme puro, lo que sea, pero por dentro no tienen la más mínima intención de convertirse, ni han bendecido al Señor con su corazón, ni han dicho nada bueno, ¿no? Entonces al final, ¿qué es esto? Una hipocresía, un simple signo exterior que no los lleva a vivirlo interiormente, ¿no?
Entonces por eso justamente les dice, no es lo de fuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Por eso me honran con la boca y los labios, pero su corazón está lejos de mí. Hacen los signos externos, todo lo que haya que hacer, dar el diezmo que ellos daban, lavarse las manos, purificarse, los baños rituales, etc. Todo lo cumplían, pero al final puros meros signos exteriores, y por dentro sus vidas destruidas, juzgando al otro, mirando lo que hacía o dejaba de hacer, porque son los fariseos los que denuncian a los apóstoles, ¿no? Mira lo que no se lavan las manos, lo que están haciendo. Él deja de cumplir todo, ¿para qué? Para decir, yo soy bueno porque yo cumplo los ritos, y estos son unos malvados porque ni se lavan las manos, ni se purifican, no sé qué, están incumpliendo la ley, una interpretación humana al final. ¿Para qué? Para decir, yo me voy a salvar y ellos se van a ir al infierno. Y al final espero que esto no suceda dentro de la iglesia también, ¿no? Yo voy a dar la comunión, o yo voy a no sé qué, y yo soy mejor y este que no comulga se va a ir al infierno. No, porque igual podemos estar viviendo así como un sacramento, como un signo exterior nada más. Y nuestras vidas están o no están conforme a lo que Dios quiere. Espero que esto nos lleve y nos sea un llamado de atención también para nuestra conversión, ¿no? Para nuestras vidas. Quiero dar énfasis al último que has dicho. Es verdad, los fariseos en realidad no eran personas malas, eran personas observantes de la ley, habían preservado la ley frente a las posibles contaminaciones de otras culturas, otras tradiciones. Entonces, gracias a los fariseos, digámoslo así, se preservó la ley de los judíos. Ellos eran fieles observantes. Sin embargo, también habían caído en la superficialidad, en lo externo, en lo aparente. Y lo último que decías, ¿cómo podemos nosotros a la gente advertir sobre esta situación? Porque hay el riesgo realmente muy fuerte en las expresiones religiosas sobre este tipo de expresiones. Porque mucha gente que viene de rodillas, muy piadosa dentro del templo, está pendiente o del mantelito o del color del mantel, de la vela, de la flor, etcétera, etcétera. Pero después tú ves en las parroquias, no todos, por favor, pero algunas realmente son cizañeros, se dice, ¿no? Metiendo chismes por aquí, por allá, haciendo pelear a los demás, buscando siempre los primeros lugares. Y uno dice, a ver, tantas cosas externas, ¿y por qué en el fondo cuesta tanto transformar el corazón? Lo que ha dicho un poco el Papa Francisco también, ¿no? El chisme dentro de la iglesia, el que chismea dentro de la iglesia es un terrorista, ha dicho, ¿no? Porque destruye. El chisme es como una bomba, porque al final de toda esa comunión que se va dando, gracias a Dios, entre personas diversas, de diferente género, etcétera, de miles de formas de pensar, jóvenes, mayores, adultos, casados, solteros, de cualquier forma se da esa comunión. Viene la persona chismosa y se destruye toda esa comunión, porque empiezas a hacer lo mismo que han hecho los fariseos. Cierto, él hace esto y él hace lo otro, y entra el juicio, y el juicio destruye la comunidad, siempre. Entonces siempre existe ese peligro, ¿no? De poder caer en el chisme, en el destruir la comunidad. Creo que es un momento también de podernos ver en la parábola del fariseo y del publicano, ¿no? Porque el fariseo entra a la presencia del Señor, se arrodilla y reza. Pero ¿cómo reza? Dice, Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano que está detrás mío, que es un ladrón, que no sé qué, yo soy mejor que él, ¿no? Y el publicano en cambio ni se atreve a acercarse al Señor y le dice, Señor, perdóname, ni soy digno de mirarte, ni de estar aquí en el templo, ten misericordia de mí que soy un pecador. Y dice el Señor, bajó el publicano justificado y el fariseo no. Y los dos han rezado, y los dos han estado en el templo, y los dos han estado en la presencia del Señor. Pero a uno el Señor lo ha escuchado y al otro, porque el otro ha ido a decir, yo soy bueno, Señor, gracias por hacerme bueno. Y el otro se ha sentido y se ha reconocido pecador y no se ha sentido mejor que nadie. No ha ido a juzgar ni a señalar, simplemente a agradecer al Señor su misericordia, ¿no? Espero que nosotros también lo vivamos así. Sin duda el llamado para todos, para nosotros, que realmente no caigamos en esta actitud farisaica de juzgar con facilidad el error de los demás. Y suele pasar siempre, hay gente que está haciendo tanto bien, una equivocación y ahí mismo lo sepultamos. Son actitudes humanas, muy humanas, que debemos seguir trabajando. Y si somos gente de iglesia, realmente que nuestro corazón esté purificado, esté limpio, que nuestro corazón refleje que tiene al Espíritu Santo. Y en consecuencia, la obra, la palabra, todo lo que podamos decir de adentro para hacia afuera, será siempre constructiva, será para el bien de la iglesia. Pero cuando esto interior, llamamos corazón, alma o espíritu, no está en paz consigo mismo, solo veneno sale.
Así estés en la primera fila todos los domingos celebrando la misa, conozcas de memoria la Biblia, tengas tu santoral en tu casa, prendas tus velitas, cuidado que el Señor nos diga, no seas hipócrita, tus labios me alaban, pero tu corazón realmente está lejos de mí. Al final, entre nosotros podemos ser hipócritas. Ante el Señor somos lo que somos. Vamos a una pausa, regresamos con Evangelio y Vida.